¿Comenzamos? Sí, yo creo que sí. Vamos a presentar quiénes vamos a estar en este webinar. Brevemente, yo soy Greta Dievel, arquitecta. Trabajo hace más de 7 años en Voyansi. Arranqué en el área de MEP, de instalaciones, después ahí en el área de implementación BIM, capacitaciones, y recientemente me desempeño en el área de ventas, potenciando el mercado latinoamericano, que viene muy fuerte. Te doy lugar, Lina, y a los especialistas técnicos. Perfecto. Bueno, mi nombre es Lina Xiomara Sierra, soy gerente comercial de ingeniería asistida por computador, soy ingeniera civil, tengo una especialización en gerencia de proyectos y estoy hace aproximadamente, igual que Greta, hace aproximadamente 7 años en el mercado de arquitectura, ingeniería y construcción, en la comercialización y en toda la parte técnica de soluciones para la industria de arquitectura, ingeniería y construcción. Perfecto. Tenemos a Gabriela y Cecilia de Boyansi, quienes nos van a contar sobre los... Gaby, Ceci, si se quieren presentar rápidamente. Bueno, yo soy Gabriel García, ingeniero civil, también en la industria, en el circuito hace más de 6 años. También como Greta empecé mis caminos en el área de instalaciones, luego un poco de coordinación BIM, Project Management, y ahora me desenvuelvo como director de Customer Success para Voyansi. Bueno, mucho gusto a todos. Mi nombre es Cecilia Cornet, soy arquitecta, trabajo en Voyansi hace más de 5 años, al igual que Gabriel y Greta. Arranqué desde los inicios en el área de instalaciones, en el área de MEP, que es en la que actualmente soy Service Delivery Manager. Arranqué como Project Manager, trabajando bien de cerca en los proyectos, y ahora ya estoy en una posición de coordinación general del equipo. Ahora cuando les cuente del proyecto van a ver un poco mejor qué es lo que hace esta área de la que todos hemos salido, para entender un poco de qué se trata el MEP. Lo dejo para más adelante. Muchas gracias. Bueno, presentamos rápidamente a las dos empresas para dar lugar a los proyectos. Este webinar está enfocado al impacto del BIM en proyectos de gran envergadura. Qué mejor manera que presentarlos que con proyectos reales, mostrando beneficios reales, problemas reales, y bueno, el impacto del BIM en estos proyectos. Para presentar a Voyansi rápidamente, somos líderes del mercado BIM hace más de 10 años, tanto en los servicios de modelaje de un proyecto, en servicios de consultoría, desarrollo de software, implementación BIM, en tecnologías LIDAR. Esto es el relevamiento de la realidad utilizando escaneo láser, tanto terrestre como aéreo, en servicios de visualización, como realidad aumentada, realidad virtual, simulaciones, recorridos, bueno, entre otros. Orientado a ingenieros, arquitectos, constructoras, fabricantes y desarrolladores alrededor del mundo. Como pueden ver en el mapa, nuestra presencia se manifiesta principalmente en Estados Unidos y Latinoamérica, teniendo nuestras oficinas productivas, 2 en Nueva York y 2 en Latinoamérica, en Argentina, y como se puede ver también, muchos socios estratégicos alrededor del mundo, como es el caso de Jack en Colombia, tenemos en México, tenemos en Chile, en Uruguay, en Australia, en Estados Unidos, bueno, en otros países también. Para contarles un poco nuestros logros, hemos sido reconocidos por Autodesk como Service Provider. Esto es una certificación que solo lo tiene un grupo pequeño de consultoras en el mundo. Lo logramos gracias a nuestros proyectos, nuestra trayectoria en proyectos de gran envergadura, pero sobre todo la calidad logrados en los entregables finales. Esto es gracias, por supuesto, a nuestros profesionales, quienes somos más de 170, entre arquitectos e ingenieros BIM. Todos compartimos la misma pasión, que es la pasión por capacitarnos continuamente. La verdad que es un gran beneficio en este mundo tan cambiante estar continuamente capacitándonos y actualizados, logrando certificaciones personales y profesionales como Scrum Master, PMI, para todo lo que es gestión de proyectos, o en los diferentes software de diseño de Autodesk. En una pequeña síntesis de quiénes somos, Lina, te doy lugar a que presentes Jack.
Listo, perfecto. Bueno, nosotros somos una compañía que estamos en el mercado hace 25 años en Colombia en cuanto a la parte de distribución de software. Somos líderes pues en Colombia en las soluciones y servicios de consultoría BIM y de PLM. Una de las cosas que más nos apoya es que entendemos al cliente, hacemos un análisis para identificar pues, todas aquellas oportunidades de mejora para aumento de la productividad, tanto en los procesos de diseño, de construcción, de manufactura, permitiendo pues que la administración y ciclo de vida de los mismos, tanto el producto como de los proyectos, pues tengan los mayores beneficios para la compañía. También como le mencionaba Greta, pues nosotros somos Autodesk Gold para la distribución de software en Colombia. También estamos en Colombia para temas, tenemos la certificación de Service Provider. Somos Autodesk Training Center y contamos con nuestra empresa hermanita, pues, temas de entrenamiento, tanto síncrono como asíncrono, que es Academia con doble D, y tenemos la distribución de software que apoyan las soluciones en cuanto a implementación de servicios. Genial, gracias Lina. Ahora sí, a lo más importante, vamos directo a nuestros técnicos, casos de éxitos. Vamos a ver dos en esta oportunidad. Por un lado, en Estados Unidos, un centro de salud. Cecilia nos va a presentar cuál fue el alcance del trabajo, modelado, fabricación de instalaciones. Y por otro lado, un proyecto en Latinoamérica, acá en Argentina, que es Paseo del Bajo, es un proyecto vial, es un proyecto civil, donde el alcance del trabajo fue en obra, fue para control de 4 y 5D, que lo va a presentar Gabriel. Arrancamos con Ceci. ¿Cómo estás, Ceci, de nuevo? Muchas gracias, Gre. Bueno, como bien dijo Greta, yo participé de un proyecto para un centro de salud en el que hicimos el soporte BIM. Específicamente, bueno, este proyecto es un proyecto bastante grande, importante, que está en Colorado, en Estados Unidos, que tiene 150.000 pies cuadrados y numerosas habitaciones, 620 habitaciones y otros edificios, subedificios pequeños de soporte para el edificio principal de la clínica. Lo que nosotros hicimos fue soporte BIM a uno de los subcontratistas, específicamente el subcontratista de Mechanical y Plumbing, es decir, de instalaciones mecánicas y de plomería. En el equipo de MEP, de MEP, de instalaciones, trabajamos principalmente con subcontratistas en lo que es la instancia de la preconstrucción. En esta instancia se lleva adelante lo que es el proceso de coordinación, en la que se involucra la empresa constructora y todos los subcontratistas. En este caso nosotros trabajamos con el de Mechanical y Plumbing, pero también están subcontratistas eléctricos, pueden participar los subcontratistas de estructuras, todos los involucrados que necesiten tener información precisa antes de ir a instalar o de ir a construir la parte que les toque en la obra. Bueno, todos los involucrados interesados participan de este proceso de coordinación, que históricamente se realizaba en 2D, y por suerte hace muchos años ya se está moviendo mucho al BIM, que trae grandes beneficios en este proceso, como vamos a ver un poquito más adelante. Y además, quería contar que no es el único tipo de proyectos en los que participamos, también desde lo que es instalaciones, participamos en otras instancias que pueden ser más previas, en las instancias de diseño con el equipo de diseño, que desarrollan también modelos BIM, pero instancias de design drawings o construction drawings, un poquito antes de la preconstrucción, y también participamos en lo que son los modelos finales. Una vez que ya se instaló todo, podemos participar en lo que son las as-built, en este caso en particular del centro de salud, todavía se está construyendo, así que lo que estuvimos participando es en todo este proceso de preconstrucción, de coordinación. El scope de trabajo incluyó todo lo que fueron los ductos de aire acondicionado, la cañería de refrigeración relativa al acondicionamiento del ambiente también, y lo que es cañería de plomería. Puntualmente en este caso fue solamente lo que eran caños que se llaman caños flat, es decir, sin pendiente, agua fría, agua caliente, gas, y gases médicos, por ser un centro de salud. Entonces, la modalidad típica es reuniones una vez por semana. En este caso, en este proyecto, el proceso de coordinación duró aproximadamente 8 meses.
en lo que nosotros participábamos de las reuniones de coordinación con el subcontratista, que era nuestro cliente también, y todo un trabajo por detrás con el subcontratista de ir generando el modelo, que en este caso tuvo un nivel de desarrollo bastante elevado. Si lo vemos en la próxima filmina, creo que vamos a ver un poquito más lo que es el modelo, que hay diferentes niveles de desarrollo en lo que van incorporando cada vez más información. Para este proyecto el cliente pide un nivel de desarrollo alto, que muestra todas las piezas de los ductos, tal cual como se van a fabricar. No, en este proyecto no desarrollamos lo que son los dibujos de fabricación, que se conocen como spool drawings, sino shop drawings, que muestran toda la instalación de tal cual como se va a hacer en obra, pero con un nivel de detalle que permite fabricar esas piezas. Es bastante directo el contenido de estos dibujos, pueden pasar directamente a las máquinas de su contratista para que la fabricación sea precisa y siga fehacientemente lo que muestran los dibujos de fabricación. Además también de los dibujos de instalaciones, estos shop drawings, preparamos lo que son los point layout drawings, que son dibujos que ya los vamos a mostrar en otra imagen, que muestran exactamente todos los puntos de ubicación de los soportes para las instalaciones. Entonces, permite que la persona que va a obra con estos dibujos y sigue específicamente la ubicación concreta que mostramos ahí, entonces no hay confusión en la transmisión de información y demás, sino que los puntos finales en obra están exactamente reflejados en estos dibujos. Bueno, en eso consistió específicamente el scope en este proyecto. Sí, ¿crees? ¿Te puedo hacer una pregunta y Sí, pedir totalmente. que prendas la cámara si te vemos? Ah, la tenía prendida. Sí, ahí la vuelvo a prender, disculpa. Sí, no hay problema. ¿Nos podrías contar alguna dificultad en particular en este proyecto? Sí, en este proyecto, una particularidad que tuvo es que el subcontratista mecánico ingresó tarde en el proceso de coordinación BIM, y el subcontratista mecánico ya de por sí tiene restricciones bastante importantes en cuanto al tiempo, porque no es que trabaja pensando en ir a instalar directamente, o sea, obtener los dibujos e ir a instalarlos en obra, sino que además tiene restricciones de tiempo relativas a la fabricación de todas las piezas. Entonces, hablar de un subcontratista mecánico que entra tarde y que a su vez necesita tener los dibujos antes, o sea, con un tiempo de ventana antes de la instalación, fue bastante demandante y exigente, porque bueno, todo se comprime al doble. En este caso no sé si las negociaciones o si hubo un subcontratista en primera instancia que cambió, pero la verdad es que iniciamos tarde, entonces tuvimos que hacer equipos en paralelo que trabajaran para llegar a cumplir los tiempos necesarios, porque en proyectos de este tamaño y de esta complejidad, las exigencias en cuanto a tiempo son muy altas, están asociadas inclusive a multas si no se cumplen los tiempos preestablecidos, y cualquier subcontratista que se demora afecta a otro. Entonces, bueno, es muy importante cumplir con los tiempos. Ese fue un desafío muy específico de este proyecto, además de todos los desafíos propios que tienen proyectos de este tamaño. Si ven ahí en el dibujo que está mostrando en pantalla, se puede ver lo que es la densidad de contenido. Acá estamos viendo solamente dibujos de ductos, de aires acondicionados. Si volvemos al modelo, ahí se van a ver todas las instalaciones. Es decir, yo diría que había como una densidad de prácticamente el 90% de lo que era el espacio de arriba del cielo raso en contenido de instalaciones, y con ductos que rondaban en general, o sea, los tramos principales rondaban entre 80 por 60 centímetros y llegando hasta casi los 2,5 metros por 60 centímetros de tamaño de los ductos. Entonces el desafío de coordinar, de dejar lugar para el resto de las instalaciones y hacer una instalación que tenga sentido, que funcione bien, fue bastante alto, sumado a la restricción de tiempos, pero bueno, creo que lo cumplimos exitosamente y el cliente actualmente está haciendo la instalación de este proyecto, así que creo que en este caso el BIM fue muy importante para tener información real. O sea, la complejidad, la cantidad de contenido, es muy importante que sea precisa para que después no haya inconvenientes al instalar, y creo que el BIM es uno de los principales valores agregados que da, que el resultado final, el dibujo final, tiene instalaciones eficientes. Es decir, ductos que no es que hacen, como nosotros le decimos por ahí, un viboreo, que doblan lleno de fittings, de cambios de direcciones que hacen la instalación más costosa y obviamente menos eficiente.
es una de las principales ventajas del BIM, que efectiviza el funcionamiento del sistema, y obviamente también el tema de los tiempos. Una coordinación 2D clásica en este tipo de proyecto no hubiera requerido menos de 12 meses, 18 meses. En este caso se hizo en 8 meses, podría haber sido menos si no hubiera habido también tantos cambios de diseño que a su vez se detectaban gracias al proceso de coordinación BIM, que detecta tipos de problemas asociados a la falta de espacio, problemas asociados a, bueno, problemas de diseño, que fue en este proyecto que sucedió también, como en todos los que se utiliza el BIM. De hecho también permite el solapamiento, o sea, se gana mucho tiempo, no solamente en el proceso en sí de coordinación, sino de que el proceso de coordinación se va realizando en paralelo a, como mencioné antes, al proceso de fabricación y el proceso de construcción. Nosotros iniciamos la coordinación cuando esta obra ya se estaba siendo construida. Otro beneficio muy importante es que la reducción de costos, o sea, el gran objetivo del BIM siempre va a ser reducir los tiempos, como ya mencionamos, y los costos. Los costos que se reducen con el BIM están asociados a que los dibujos son precisos y permiten un cálculo de compra de materiales y demás más acertado. Permiten en ese sentido también disminuir el desperdicio de materiales y disminuir los inconvenientes en obra. Tanto porque, como dije antes, los dibujos son precisos, funcionan, o sea, no hay errores por no haber considerado alturas o falta de información en los dibujos que normalmente se logran con el 2D, sino que también minimizan los errores con las otras instalaciones. O sea, las instalaciones de nuestro propio subcontratista son más precisas, y de los otros subcontratistas también. En el proceso de coordinación se hacen lo que se llaman los sign-off, que es que los subcontratistas, la empresa constructora, el BDC Manager, aprueba el modelo tal cual está y ya nadie más se mueve. Entonces, nuestro subcontratista mecánico acá fue a instalar y no debería haber tenido problemas con los otros subcontratistas porque ya también tenían sus propios modelos. Entonces, la reinstalación, desinstalar, los costos de ajustes en obra se minimizan mucho. Así que creo que son 3 frentes que son muy buenos: una mejor instalación, menos costos y tiempos más acotados, que también conllevan, obviamente, a una reducción de costos. Genial, Ceci. Te iba a hacer otra pregunta, pero sé que dijimos que las preguntas del público le íbamos a responder al final, pero Diego está levantando la mano. Tal vez le damos lugar, a ver si tiene una duda en particular en este momento. Diego. Sí. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación, y primero felicitaciones por compartir el conocimiento. De verdad que agradezco a IAC, soy de Colombia, y de verdad que estimo mucho a IAC y a Guillermo y a todo el equipo por darnos esta oportunidad de conocer estos adelantos tan maravillosos y espectaculares. Bueno, mi pregunta básicamente, pues yo estoy metido en el tema BIM también. Me ha quedado, digamos, una pregunta: ¿cómo hicieron con respecto a la normativa? O sea, ¿cómo hicieron la validación con respecto a la normativa del país? Porque tengo yo entendido, digamos, que hay ciertas restricciones con respecto al cruce de redes que por normativa propia del país no se puede dar. ¿Hicieron alguna validación sobre el tema de normativa? Si lo hicieron, ¿bajo qué software lo hicieron? Y si no lo hicieron, pues no sé si lo dejaron ya en responsabilidad propiamente de los diseñadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Diego, por tu consulta. No sé específicamente a qué normativas te estarías refiriendo, pero lo que es, digamos, la aprobación de los dibujos, de lo que son las instalaciones per se de este proyecto, siempre se trabaja, obviamente, recibiendo lo que son los dibujos de diseño, que contienen todos los requerimientos de códigos y de code compliance y especificaciones del proyecto que obviamente las instalaciones tienen que seguir. Entonces, toda esta coordinación BIM, todo el modelado BIM, se hace siguiendo los códigos específicos del lugar, y de hecho el modelo que finalmente se genera se refleja en los dibujos, que son los dibujos Issue for Approval en primera instancia. Nosotros hacemos una primera instancia de dibujos que justamente se crean para que el equipo de diseño apruebe esos dibujos por si hubiera algún cambio en el proceso de diseño que no ha aprobado por la normativa del lugar. Entonces se liberan al equipo de diseño, los Issue for Approval, y recién con la aprobación del equipo de diseño, si no hubiera ningún comentario, lo que hacemos es cambiarle el rótulo a Issue for Construction para que se entienda que con eso se pueden ir a instalar,
y si hubiera algún comentario del equipo de diseño, se ajusta y se refleja en esa instancia, en el modelo y consecuentemente en los dibujos para instalación, y de esa forma nunca hemos tenido inconveniente en cuanto a las normativas específicas del lugar, porque tanto los subcontratistas como el equipo de diseño están involucrados en el proceso. Hay una validación formal, una aprobación formal del el dibujo final que se genera en este proceso. No sé si contesté tu pregunta, creo que sí. Sí, estamos hablando Sí, de... sí, correcto, sí, no, básicamente era para completar y acotar, digamos que hay cruces de ciertos tipos de tuberías que no se pueden dar. Ejemplo, en un buitrón no puedes tener instalaciones eléctricas y los sanitarias, por ejemplo. Entonces, básicamente, si habían utilizado algún tipo de software o algún tipo de aplicativo o desarrollo donde se pudiera hacer esa revisión automática, pero ya me respondiste cómo fue el proceso. Sí. Muchas gracias. No, de nada. En este caso, automático no, pero sí, justamente por eso trabajamos con especialistas, con profesionales especialistas del tema, para seguir las normativas, e igual siempre, como los proyectos van cambiando de estado y en ese caso cambian también las normativas, siempre se trabaja de cerca con los códigos para hacer una aplicación correcta de cada lugar. Genial, Ceci, gracias. Muchas gracias. Te hago otra pregunta. Sí. ¿Podrías mencionar en este proyecto algún ejemplo de problemas que hayan prevenido de antemano? Bueno, en este proyecto en particular hubo algunas áreas en las que por ahí el típico resultado del proceso de coordinación es, que se detectan faltas de espacio. En este proyecto en particular hubo 2 áreas, en un corredor y en un gimnasio que está destinado a lo que es rehabilitación de pacientes, que se hizo el pedido formal al equipo de diseño para que se bajaran los cierrazos porque no entraban, con toda obviamente la información que respalde el pedido. Así que esos fueron 2 cambios que se hicieron en este proyecto, pero en otros proyectos en los que hemos participado han habido inclusive beneficios mayores en cuanto a que se detectaron problemas más importantes de diseño, o sea, que se hayan tenido que reconfigurar espacios, inclusive estructuras, cambiar tipos de reticulados o spacing, también en lo que son los roof openings, es un típico lugar en el que se van detectando problemas y se tienen que hacer reajustes del framing del roof. Pero bueno, en este proyecto, como se estuvo muy encima de todo lo que fue el proceso de diseño, el proceso de coordinación, por suerte los beneficios fueron esos, o sea, menores en cuanto al impacto del diseño en sí, pero sí se detectaron antes de tener que ir a obra y que a lo mejor el equipo de diseño no pudiera aprobar la altura final del cielo raso, ¿no? Esto pudo ser en forma conjunta y con la aprobación formal del rebaje en el cielo raso en esas zonas. Genial, Ceci. Y hablando de beneficios, ¿en algún beneficio que hayan logrado que no hayan previsto originalmente? Mira. Es decir, con esta modalidad BIM. Sí. Mira, en este proyecto en particular, como fue el año pasado, de hecho este proyecto arrancó en febrero del año pasado, diría que un beneficio no previsto de esta modalidad de trabajo es que, bueno, como todos sabemos que el año pasado fue un año muy particular con el surgimiento del COVID y todas las consecuentes pandemias y por ahí el freno fuerte que se dio en el trabajo en general. Diría que la modalidad BIM, uno de los grandes beneficios que tiene es que está muy asociado al trabajo virtual, al trabajo remoto. De hecho, como yo les estoy contando acá, este proyecto es en Estados Unidos y nosotros estamos ubicados en otra localidad. Entonces, puntualmente el año pasado con este proyecto lo que pasó fue que vimos que había muchas cosas que se frenaban, inclusive la logística de la obra se vio afectada, pero lo que fue la preconstrucción, el proceso de coordinación siguió a ritmo, si no fue el mismo de siempre, te diría que más acelerado, porque las energías estuvieron no tanto en la obra, sino enfocadas más en esto. No frenamos ni un segundo, para nada. O sea, el trabajo no se vio afectado por el COVID, eso estuvo muy bueno. Trabajamos siempre con archivos en la nube, las cosas son muy colaborativas, las reuniones son remotas, entonces, por suerte el trabajo acá siguió a ritmo muy, muy bueno. Y puntualmente, algo no previsto que se me ocurre para el cliente en particular, es que, bueno, es un cliente que tiene experiencia de BIM modelando, haciendo sus modelos, pero creo que el valor agregado que a lo mejor le dimos, que no estaba previsto del todo, era que participando nosotros en las reuniones de coordinación,
creo que reforzamos un poco el liderazgo de nuestro subcontratista, porque nosotros tenemos experiencia haciendo ese liderazgo de coordinación BIM, lo que se llama el BDC Management. Entonces hemos estado del otro lado y por ahí sabemos lo desafiante, lo difícil que puede ser hacer que todos los subcontratistas se comprometan, decidir quién es el subcontratista que más acertado para hacer los cambios, pushar para que todo suceda. Creo que eso fue un valor agregado que le dimos a nuestro subcontratista en este caso en particular. Gracias, Ceci. Sí, se puede decir que la pandemia y esta cuarentena vino a validar el trabajo colaborativo de forma remota que ofrece esta metodología BIM. Así que, genial. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta o pasamos a Paseo del Bajo con Gabriel o Gigi, como le dicen. Disculpa, yo escribí una pregunta en el chat. José Ricardo, dale, a ver. Sí, me causa curiosidad que ella mencionó que el proyecto estaba en construcción, o sea, se empezó a construir aun cuando el modelo no se había terminado. ¿Cómo funcionó eso? Es decir, sí, ¿cómo lo hicieron? No me queda claro y pues me parece muy curioso que lo que se dice de BIM es que se pueden prevenir cualquier situación en etapas previas e incluso el modelo es un prerequisito para la construcción. Tal cual. Bueno, en este caso, por ahí pasa también en otros proyectos, es que arranca la construcción y a lo mejor está en instancia de fundaciones o de estructura. En este caso, si no me equivoco, estaba en la instancia de fundaciones, porque justamente se busca comprimir lo más posible las agendas, porque eso trae un beneficio en costos, pero sí estamos hablando de instancia de construcción preliminar, no es que ya estaba todo el edificio levantado y medianamente levantando las paredes ya, porque sí, en ese caso coincido con vos que no tendría sentido, pero sí lo que eran las fundaciones y lo que son inclusive los caños del underground o soterrados, ya estaban próximos a arrancar cuando nosotros fuimos incorporados en este proyecto, pero no quitó que las áreas en las que nosotros íbamos a instalar todavía no estaban construyendo, entonces cualquier cosa que pudiéramos haber ajustado, a ver, podría haber pasado de que algo ya se estuviera construyendo y tuviéramos que mandar un pedido de ajuste de diseño y se viera afectado algo que ya estuviera, por suerte no ocurrió. Si se busca, hay un punto de compresión de agenda que es la ideal y por ahí no hay que abusarse, por así decirlo, para que no sucedan este tipo de solapamientos en que si todavía estamos revisando ya sea tarde para pedir un cambio de diseño. Pero sí permite que la obra arranque y en sus inicios, en las instancias iniciales empieza a suceder la coordinación BIM. Eso se hace muy seguido, es uno de los beneficios de la compresión de agenda y reducción de tiempos. Veo, no sé, José, si contesté la consulta o querés. Sí, entonces conclusión sería que, por decir algo, las excavaciones que ya están calculadas y ya se sabe qué es lo que se va a hacer, entonces ya se puede avanzar en obra. Mientras tanto, el resto que no se ha terminado de modelar, no. Claro, por eso se hace una coordinación de las agendas de construcción y de BIM, para ver que el BIM siempre venga un poco para atrás y con cierta distancia prudente para que no estén igualadas y ya cualquier cambio o pedido que venga del proceso BIM implique indefectiblemente un cambio en obra. O sea, van solapadas, pero no al mismo ritmo, o sea, un poco para atrás. Lo ideal es un tiempo prudencial que va a depender de cada obra por detrás de la agenda de construcción. Bueno, muchas gracias. De nada. Y veo otra pregunta. ¿De qué porcentaje de ahorro estamos hablando sobre los costos directos? Bueno, ese es todo un tema, digamos, es como el objetivo principal es ahorrar costos. El buen uso del BIM permite ahorrar aproximadamente un 40% de lo que son los costos, específicamente para nuestro subcontratista de mechanical y de plumbing. Es como incalculable el ahorro en costos en el sentido de tanto materiales, como mencioné antes, a la hora de instalar, evitar desinstalar cosas y volver a instalar, de tiempos, porque como comentaba, del modelo pueden salir directamente la información a las máquinas de fabricación, la precisión,
la verdad que los costos se reducen mucho para el subcontratista específico en el que nosotros trabajamos, pero la obra en general también, por esto de prevenir problemas, de prevenir tanto problemas de diseño como problemas a la hora de ir a instalar todos los subcontratistas. Bien usado debería rondar el 40%, va a ir variando en las diferentes prácticas que sean del mismo y que todos los involucrados obviamente se comprometan a participar en forma decidida del BIM y que no pase como una obligación por contrato en el que la gente no participe. Es muy importante la participación real de los subcontratistas para que los resultados finales sean exitosos. No sé si hay alguna otra consulta. Muchas gracias, Ceci. Bueno, dejamos las próximas para el final, ahora Dale. sí. Gigi, si querés comenzar a contarnos de Argentina. Perfecto. Bueno, Paseo del Vasco. Nos remontamos tal vez hacia 2017, cuando estuvimos trabajando en este proyecto, con la gente del Paseo del Vasco en Buenos Aires. Para los que no conozcan la obra, es una obra, diría, casi emblemática en la ciudad de Buenos Aires. Es un corredor vial, un nuevo corredor vial que cruza la ciudad de sur a norte, que tiene más de 7 kilómetros de largo. Consta de 2 viaductos, tanto en el comienzo sur y en el final norte del corredor vial, como con una trinchera, que básicamente es una sección enterrada del corredor, que está enterrada más de 6 metros, bajo del nivel del río. Entonces, Río de la Plata, como se puede ver ahí en el render, una trinchera enterrada, y bueno, el proyecto también consta de grandes espacios verdes en la reutilización de los espacios donde la vía deja lugar cuando se va hacia la trinchera. ¿Cuál fue nuestra intervención en este proyecto en particular? En este proyecto en particular, AUSA, la compañía, la dueña del proyecto, en este caso, no la constructora, sino quien era la desarrolladora del proyecto, Autopistas Urbanas, Sociedad Anónima, una empresa semipública en Buenos Aires, necesitaba hacer un análisis de entendimiento en 4 dimensiones y 5 dimensiones del proyecto. ¿Cuáles son la cuarta y la quinta dimensión? Básicamente a un proceso BIM tradicional le sumamos una cuarta dimensión, que es el tiempo, y una quinta dimensión, que son los costos. De esta forma podemos llegar a un modelo de 5 dimensiones, donde no solamente podemos analizar los aspectos geométricos tridimensionales del proyecto, sino también su evolución en el tiempo, como también la evolución de los costos para distintos análisis económicos del proyecto. ¿Tenemos algo para mostrar? Sí. Bueno, ahí vamos a ver algunos videitos mostrándonos, primero de un aspecto un poco más visual, el proceso de la trinchera, cómo se hace la secuencia constructiva, y a ver si tenemos otro video. También tenemos otro video que nos va a ir mostrando un poco la progresión de la construcción de los nuevos viaductos, y tal vez podamos llegar a ver un poquito de la trinchera. Pero lo que nos va a permitir este tipo de procesos es hacer análisis en el tiempo. No solamente entender, como nos contaba Cecilia recién, entender problemas geométricos de coordinación que se pueden dar en el resultado final del diseño, sino que yéndonos a estos procesos de análisis de secuencia constructiva, vamos a encontrar otro tipo de interferencias. ¿Cuáles son esos tipos de interferencias? A veces, un ejemplo muy simple es que puede haber interferencias no entre los elementos ya instalados, sino entre una máquina que tiene que hacer la instalación de un puente, de una viga, puede tener una interferencia con una columna. Hay muchas interferencias que se pueden dar durante el proceso constructivo y no necesariamente una vez el proyecto ya terminado. Ahí es donde nosotros lo que hacemos en estos procesos es tomar el cronograma constructivo tal cual es, completo, ya sea que haya sido desarrollado en primavera, haya sido desarrollado en Project, o cual sea la plataforma en la cual se maneje el programa constructivo, y se lo integra
con un software específico. En este caso el software que usamos se llama Syncro, es uno de los softwares más potentes y más usados en el mercado para este tipo de trabajo. No es el único, pero con Syncro podemos hacer esto, es conectar, interrelacionar un modelo geométrico con su tarea específica dentro del cronograma de obra. De esta forma nosotros podemos hacer análisis súper fluidos, nos podemos mover hacia una fecha específica en el futuro del proyecto para entender qué elementos van a estar construidos y qué elementos no, cómo se va a ver la obra, cuáles van a ser la accesibilidad que tenga la obra o no. Y esto nos abre un abanico de usos para este proceso BIM que pueden ir hasta certificaciones de obra. Podemos certificar el avance de nuestra obra con nuestros subcontratistas, considerando el avance real que hay en un momento determinado. Podemos hacer análisis de costos, obviamente. También dijimos que, además de atar las tareas del cronograma de obra con su elemento tridimensional, también lo vamos a atar con su costo unitario económico. Entonces podemos también hacer un análisis de desarrollo del valor ganado, etcétera. Se pueden hacer muchos análisis contables, teniendo esa trazabilidad de en qué momento se van a hacer ciertos gastos para qué tipo de elementos en la obra y dónde se ven reflejados geométricamente esos costos. Gigi, ¿puedo hacerte una pregunta? Sí, por favor. ¿Qué fue lo más exigente o desafiante que tuvieron en el desarrollo de este proyecto? Bueno, sí, creo que también ataca un poco al objetivo y por qué elegimos este proyecto, que es hablar de estos proyectos de gran envergadura. Como decía Cecilia, también en todos los proyectos BIM tenemos una presión de tiempo para poder desarrollar el modelo BIM a tiempo para que pueda ser utilizado por los equipos de construcción o de diseño. En este caso, para poder realmente realizar una animación de 4D, 5D, hay que tener un entendimiento muy profundo de las geometrías, del diseño del proyecto y de las tareas. La nomenclatura, los nombres y la ubicación de cada tarea, a veces uno lo lee en el cronograma de obra, que es una lista interminable de elementos, que hay que leer bastante, y en este caso, por la tipología del proyecto, no era nuestro típico proyecto que estamos acostumbrados a decir, se construye la losa del level 1, se construye la losa del level 2. Eso es por ahí muy fácil de entender. En este caso, imaginémonos que un proyecto que cruza una ciudad por más de 7 kilómetros y la tarea es, se construye la columna en Colón y Cañada, no sé, en una zona de la ciudad. Y por ahí para nuestro equipo, que por ahí no conocían la ciudad de Buenos Aires, tiene otro nivel de complejidad, el entendimiento mismo de la obra. Entonces por ahí creo que fue algo muy desafiante, más en los primeros momentos de este proyecto, eso, entender la obra para poder realmente generar un modelo de 5 dimensiones fue bastante desafiante. Perfecto. Entonces todo se basa básicamente en contar con la información adecuada, tener conocimiento pues del proyecto y asimismo permitir que esto se vea reflejado dentro de los modelos que se están realizando, ¿cierto? Sí. De esto que acabas de hablar, ¿qué fue lo más positivo que pudieron tener de este proyecto? Yo creo que para nosotros, y sigue siendo algo muy positivo hasta el día de hoy, habiendo pasado tal vez 3, 4 años de que iniciamos el proyecto, es el hecho de poder haber desarrollado este tipo de proyecto o este tipo de workflow en Argentina o en Latinoamérica. A veces nos pasa con Greta, con el equipo, que contamos a nuevos prospectos, a nuevos clientes, no solamente que hacemos un modelo tridimensional, sino que llegamos a 5 dimensiones de modelado y parece que estamos hablando de ciencia ficción. Es algo que, no sé, lo harán en la NASA si es que existe, pero no, en este caso lo aplicamos acá en Argentina, lo hicimos en Latinoamérica con un equipo argentino y se puede hacer, es algo que se puede hacer, se puede lograr y por ahí creo que fue uno de los grandes puntos altos que tuvimos en estos últimos años en el mercado de Latinoamérica, este proyecto, porque realmente
hoy por hoy encontrar proyectos de 5 dimensiones en Estados Unidos tal vez no es algo de todos los días. Y el hecho de decir, hicimos uno en Buenos Aires, hicimos uno en Argentina, en Latinoamérica, es para nosotros un punto de gran orgullo y algo que nos sigue haciendo sentir muy, muy contentos de haberlo logrado. Acá nos están haciendo una pregunta que también teníamos para realizarte. ¿Cuáles fueron esos puntos críticos o esos problemas que se encontraron en el desarrollo de este proyecto? Paseo del Bajo tuvo una dificultad muy, muy alta para la construcción, la ejecución propiamente de esta trinchera. Esta trinchera, esta zanja, esta excavación, básicamente se encuentra ubicada pegada al río. Entonces, pegado al río es básicamente cavar en el río. La cantidad de agua, hubo un desarrollo técnico del desarrollo de las tareas que, bueno, lo veíamos un poquito en esa primera secuencia constructiva, de cuáles son los pasos a seguir para poder realmente excavar 6 metros pegado al río. Y no solamente la excavación misma, sino que hubo un equipo completamente dedicado a la identificación de interferencias. En este caso, para Paseo del Bajo, las interferencias eran entre la trinchera y cualquier sistema de la ciudad, infraestructura de la ciudad, que haya pasado por esa zona. Y la complejidad que tuvo ahí fue que todas esas interferencias no estaban mapeadas, no estaban digitalizadas, no había planos. Terminamos encontrando la ciudad, obviamente, la ciudad encontró un par de viductos de agua que databan de los años 1860, y estaban ahí, en el medio de la trinchera, y había que hacer la trinchera. Y así, innumerables cables, vías eléctricas, vías de gas, vías de agua potable, de todo. Se fue encontrando, imagínense, en 5 kilómetros en el medio de la ciudad de Buenos Aires, la cantidad de interferencias sin detectar y sin tener ningún tipo de respaldo en papel o en ningún tipo de documentación, que tuvo que solucionarse a la medida que el proyecto avanzaba. Ya todos sabíamos que mientras la excavación pasaba era casi un proceso arqueológico. Iba a la excavación, iba encontrando cosas y había que solucionarlas sobre la marcha. Entonces, creo que esa parte de la excavación de la trinchera fue técnicamente muy desafiante. Y ahí también nosotros, desde el soporte BIM, era incorporar esa nueva información que se iba detectando sobre la marcha. También fue un desafío muy interesante para poder estar al día, porque no sabíamos mañana qué información nos podría llegar a llegar a la oficina, que teníamos que incorporar, modelarlo rápido, simularlo y volver a mandarle al equipo de trabajo el modelo actualizado. ¿Estás? Sí. Okay. Aprovecho, Gigi, para preguntarte, yo que conozco un poquito el proyecto, en la primera parte del video muestra en otro tipo de simulación. Este fue por un pedido especial para poder comunicar, que es muy interesante también saber que estas simulaciones son también comunicativas. Esto es muy bueno. Sí, es algo que es muy frecuente en estos procesos donde el cliente necesita una simulación, y es por ahí un punto difícil que nosotros nos enfrentamos casi en todos los proyectos donde hay una simulación 4D. Es la diferencia entre una simulación de ingeniería, que es por ahí la segunda imagen que vimos, una simulación de ingeniería, que esta simulación de ingeniería tiene precisión absoluta en el momento de la ejecución de la tarea, tiene precisión geométrica perfecta o muy buena, comparado contra otro tipo de simulaciones, que por ahí son renderizaciones, son de un aspecto más artístico, se ven mucho mejor, obviamente, pero no pueden ser utilizadas para un análisis constructivo de ingeniería. Son meramente ejemplificativas para tener una noción general de cuál es la secuencia constructiva, pero típicamente no son reales desde el paso a paso formal de las tareas en sitio. Son como unas simulaciones ejecutivas que dan información a los stakeholders. Claro. En este caso, cuando usamos sincro y esta animación, que por ahí sí estamos viendo una foto que no se ve tan bien, pero es una foto
satelital real, que está en perfecta escala, en perfecta ubicación, entonces nos da referencias reales para ver dónde los elementos van a ser emplazados en sitio, y también, como decíamos, la precisión de las fechas, y la precisión de los elementos. Para el proyecto de Paseo de Bajo, para que tengan una noción, se trabajaron con más de 9.800 tareas. Esas 9.800 tareas se simularon una por una, exactamente en el día y la hora que la tarea se iba a ejecutar. No es que aproximadamente llegaban días, sino que hay 9.800 tareas perfectamente simuladas, y el Syncro o el programa que se use para analizar la secuencia nos permite movernos libremente en cualquier momento del tiempo, hacer zoom, no solamente zoom geométrico, sino ampliar el nivel de detalle de esa línea de tiempo para poder hacer un análisis correcto de cómo la obra va a ir progresando, ya sea en meses, en semanas, en días, o incluso si queremos llegar a ese nivel de detalle, ver cómo la obra puede progresar hora a hora. De acuerdo, y si quieres para ir terminando, compártenos una conclusión general acerca de la experiencia que tuviste en el desarrollo de este proyecto. Creo que en este proyecto en particular, bueno, yo me tocó aprender mucho manejando este proyecto, pero creo que hay ciertos aspectos que aprendimos mucho para tener en cuenta en el próximo proyecto 4D, 5D con el que nos enfrentemos, creo que hay dos dificultades grandes. Lo que mencionaba Greta de este tipo de simulaciones artísticas contra simulaciones de ingeniería, es un punto muy fuerte y un punto que nos toca visitar de nuevo en cada oportunidad. Es muy importante que el cliente o la persona que necesite una simulación entienda bien qué simulación quiere, si quiere una simulación más bien artística, renderizada, esquemática, o quiere una simulación de ingeniería. Y por ahí otro traspié o algo que no había mencionado antes es la utilización por parte del equipo constructivo del modelo mismo. Algo que nos costó hacer funcionar en el proyecto de Paseo del Bajo fue que el equipo constructivo lo use como una herramienta en su día a día. Era el objetivo último del proyecto, era ese, brindarles la herramienta al equipo constructivo para que puedan tenerla y analizarla todos los días de trabajo, y que sea una herramienta a la cual le saquen mucho jugo. Realmente nos pasó por un poco de falta de experiencia de trabajar en ambientes tridimensionales o con software más nuevos, distintos. Nos pasó por ahí que el equipo constructivo era un poco reticente a utilizar la herramienta. Entonces había mucho valor agregado que estaba en un archivo, en un modelo 5D, pero por ahí no se sacaba el jugo que se podría haber sacado si todos los involucrados en la obra hubiesen podido o tener la capacidad de entrar a ese modelo para sacar la información que necesitaban en cada día para la tarea que estaban por realizar. Entonces por ahí ese sabor amargo de sentir que si bien implementamos el proceso, al final del día, por un poco de falta de experiencia, por un poco de falta de madurez en el mercado también, no se sacaron todos los beneficios que se podrían haber sacado del modelo que se construyó. Gracias, Gigi, gracias, Ceci, por compartirnos estas experiencias, por contarnos pues a varios de los asistentes cuáles han sido esos desafíos, esas partes positivas que se han encontrado en estos grandes proyectos. Si tienen preguntas, con mucho gusto las podemos ir resolviendo. Acá estoy leyendo una, no sé quién la quiere responder, Ceci o Gigi. ¿Cuál es su opinión sobre la viabilidad y convivencia de la aplicación del BIM en proyectos de pequeña envergadura? Claro, porque estamos hablando de proyectos de gran envergadura. ¿Cuál es su opinión en proyectos de pequeña envergadura? Bueno, yo he participado en proyectos de pequeña envergadura. El beneficio sigue estando. De hecho, hemos participado en proyectos de viviendas unifamiliares en Miami. Obviamente, bueno, viviendas grandes, no recuerdo bien los metros cuadrados, pero seguramente haya rondado los 400 metros cuadrados, en los que en la instancia de diseño
un equipo de diseño nos pidió desarrollar el modelo BIM con el propósito también de, bueno, de confirmar que el diseño funcionara, que no se les estuvieran escapando cosas que a lo mejor, porque es un equipo que trabajaba en 2D, desarrollaba los planos de diseño en 2D. Nosotros le hicimos todo el modelo BIM y le enviamos un reporte de las interferencias o de los cambios de diseño sugeridos. En este caso, no es que nosotros no los incorporamos finalmente en el modelo, o sea, el scope of work incluía simplemente hacer como un chequeo de constructibilidad y de diseño a grandes rasgos. A lo mejor no se llega a un nivel de desarrollo, como yo les comentaba, como el del centro médico. Trabajamos en lo que se llama aproximadamente un LOD 300, pero que no deja de ser precisa, es información precisa, a lo mejor es menos desarrollada en los detalles. Pero levantamos toda la casa, con toda la estructura. De hecho, en esta casa en particular, también querían hacer una revisión de todo lo que eran los hierros en obra, era todo hormigón armado, entonces se hizo todas las instalaciones de los hierros, se verificaron con los pases en losas y los pases en paredes de hormigón que tenía la vivienda, y el cliente estaba feliz. De hecho le sugerimos bastantes cambios de diseño en ese caso en particular, y fue un cliente repetitivo, y es un equipo de diseño que hace casas importantes, sí, pero casas unifamiliares en definitiva. Entonces, obviamente, se podría decir que todo este proceso de coordinación, que lleva varios meses en un proyecto de gran escala, en una vivienda unifamiliar se resolvió con nosotros como single source modeling, que se llama, que es que nosotros hacemos todo el modelado y detectamos potenciales problemas. Es mucho más corto, pero en la escala del proyecto trae beneficios también acordes a esa escala. Así que no por ser más pequeños no hace falta el BIM, suma siempre en costos, en tiempos y en mejores resultados del diseño, hace su aporte seguro. Tal cual, gracias Ceci. Tenemos un montón de preguntas y poco tiempo. Las que no llegamos a responder, se las vamos a responder vía mail, así que no se preocupen. Acá tengo una para Gigi. ¿Cuál es la diferencia entre la aplicación de BIM en edificaciones e en infraestructuras viales? De Carlos Ortiz. Sí, básicamente, dentro de los software que tenemos como opciones para modelado, hay muchas opciones, y hay opciones que van más orientadas a edificaciones y otras que van más orientadas a lo civil. Típicamente, para edificaciones vamos a estar usando generalmente, o lo más común es ver que se use Revit. Hay otras opciones, obviamente, de otros fabricantes, pero vamos a trabajar en un proceso similar a Revit para edificaciones, pero cuando estamos hablando de infraestructuras viales, la recomendación es tender a software que sean específicos para eso, siendo los grandes ejemplos de Autodesk Civil 3D e InfraWorks. Son dos softwares que son bien específicos para infraestructura vial, entonces la recomendación es siempre generar la geometría, generar los modelados en esas plataformas, y luego el proceso BIM básicamente va a unificar los distintos elementos, vengan modelados del software nativo que mejor les sea útil para generar los diferentes tipos de geometrías. Entonces, Gigi, estamos hablando más que de una aplicación, de una diferencia de aplicación en el BIM, estamos hablando de diferentes software, pero el BIM sí, y la metodología sigue siendo la misma. La metodología es la misma. La metodología BIM va más allá de la herramienta particular que digamos, para modelar. La metodología en su conjunto es la forma de trabajar cuando hablamos de BIM. Después podemos hacer BIM con Revit, con AutoCAD Civil, con AutoCAD Fabrication CAD. Hay una batería de software de modelados que es interminable, pero son solamente herramientas para hacer el primer paso, que es el modelado dentro de un proceso BIM. Siempre hacer ese análisis. BIM no es solamente modelar en 3D. Modelar en 3D es una partecita de BIM, pero como veíamos recién, puede haber modelado 4D, información, facility management. El BIM va mucho más allá del modelado. Listo, y acá tenemos una última pregunta para Ceci. ¿Cuál fue el mayor desafío al que se enfrentaron al encarar un proyecto de la magnitud del que nos mostró? ¿Y cuántas personas formaron parte del equipo productivo? Esta pregunta la hace Francisco Maranchelo. Bueno,
Bueno, de los desafíos hubo varios, si sigo pensando no voy a terminar más. El del tiempo fue muy marcado porque fue justamente un trabajo acelerado en ese sentido, por haber iniciado tarde y tener que cumplir con las agendas de fabricación y de instalación, pero el desafío que mencioné también en cuanto a la densidad de contenido que tenía este edificio, diría que fue lo principal, porque hacer un cambio en el proyecto de la casa que les comentaba recién es una cosa, que hay lugar para elegir, pero en un edificio en que las instalaciones están corriendo literalmente entre los reticulados también para aprovechar todo el espacio disponible, cualquier cambio, la incorporación de las especificaciones de cada instalación genera muchas veces más espacio. O sea, los caños tienen su espesor, los ductos tienen sus aislaciones y los flanges de instalación. Entonces, generalmente las instalaciones toman más lugar que lo que los dibujos imaginan, los dibujos de los contract drawings, por así decirlo, lo que esos dibujos reflejan. Y a su vez los arquitectos, los diseñadores, que está perfecto, obviamente quieren aprovechar el espacio al máximo. O sea, en instituciones como esta, los cielos rasos quieren ser lo más altos posible, pero obviamente haciendo las losas, no con sobrado espacio que requiera más costos. Entonces eso resulta con losas y cielos rasos muy cercanos entre sí, en el cual hay que meter todo. Entonces esos desafíos fueron muy grandes. Y bueno, ¿cuántas personas? Fue un equipo diría que de promedio de 10 personas, que llegó a un máximo de 14 o 16 por 8 meses. Así que la realidad es que fue un trabajo aproximadamente de no menos de 12.000 horas de trabajo, pero que tuvo un excelente resultado. Piense que no es solo hacer el modelo, sino hacer el modelo, hacer los dibujos, hacer los ajustes. Ese tiempo incorporó todos los ajustes que fueron surgiendo sobre la marcha. Entonces es el resultado final, después de esos 8 meses, de haber analizado, haber contactado al equipo de diseño y tener un resultado final completo para todo el edificio para instalar. Muchas gracias, Ceci. Muchas gracias. Bueno, ya estamos en horario de terminar. Nos quedaron algunas preguntas de Jesús, Felipe, se le vamos a ir respondiendo vía mail, Tomás también, así que ninguno se va a quedar con la duda. Bueno, darles las gracias por este webinar, por participar, por comentar estos proyectos, estos casos de estudio. Lina, un gusto siempre trabajar con Jack y poder tener presencia en Colombia. Y bueno, muchas gracias. Sí, sabíamos que realmente el contar con una alianza con Voyansi realmente nos permitía tener una solución integral hacia nuestros clientes. Entonces, muchas gracias a ustedes por compartir estas experiencias con nosotros y pues con los participantes. Hasta luego. Adiós, buenas tardes. Chao, gracias a todos. Chao, gracias a todos.